Así que, sin más, le voy a dar la palabra al representante, a la representante del Grupo Parlamentario Confederal de Unidas Podemos, En Común Podem, Galicia en Común, la señora Fernández Castañón. Gracias, presidente. Bien llegado, señor Martín Medem. Enhorabuena por la candidatura, por el proyecto también y por la trayectoria. Déjeme que resalte una publicación del viejo topo, La agonía en TVE, porque me parece que además parte de las reflexiones que hay entonces, un libro que es de 2007 y unas reflexiones que entiendo son de entonces, siguen teniendo, o ya nos dirá usted, vigencia en el proyecto que presentaba hace más de 2 años y que me temo también algunas de las cuestiones de fondo siguen teniendo vigencia también 2 años después, respecto al análisis que hace y a, digamos, la cronología que hace de cómo tenemos ahora mismo el ente público de comunicación que tenemos. Me parece especialmente reseñable en ese sentido cuando habla del sentido de una televisión pública como la que ha de hacer contrapeso a esa conjunción de los mass media, las telecomunicaciones y también los sectores financieros. Y que además esa, como enuncia y como luego vemos en el proyecto, es un poco el principio que articula toda su propuesta, en la que menciona, como nos viene ocurriendo ya en estas comparecencias, el mandato marco como aquello que está pero que no vemos ejecutado ni desarrollado en ningún momento. Y únicamente quería trasladarle unas cuestiones que preocupan especialmente a nuestro grupo parlamentario, que creo que tienen en gran medida respuesta en el proyecto, pero por si además quiere mencionarlas en el tiempo de exposición breve que tiene. Y tienen que ver con la transparencia. Es una de las preocupaciones de nuestro grupo, es decir, su ausencia, y cómo estar a la altura de lo que se espera de un servicio público y de la función que ha de tener. El compromiso con la veracidad y con la recuperación de confianza por parte de la ciudadanía para informarse dentro del ente público de comunicación. Estamos hablando de la necesidad de una verdadera independencia del ente y también de una ausencia de controles que vienen llevando por distintos gobiernos sobre tanto el contenido, la información, como también la plantilla. Y la última pregunta tiene que ver con los derechos laborales, con la plantilla de trabajadores y trabajadoras, con la situación actual de centenares de interinas e interinos y con lo que entendemos que son, bueno, ¿cuáles cree usted que son las medidas necesarias para atajar algo que a nuestro juicio no es un problema puntual, sino una cuestión estructural del ente? Y si tiene ocasión de responder alguno de esto, nosotros ya estaremos agradecidas. Gracias. Muchas gracias. Por el Grupo Parlamentario Vox tiene la palabra el señor Sánchez de Rea. Muchísimas gracias, señor presidente. Señor Martín Medem, bienvenido al Congreso. Es evidente que usted tiene un perfil profesional, histórico, claro. También tiene un perfil, yo esta mañana se lo decía a otro hace un rato se lo decía a otro de los candidatos, tenía uno de los perfiles más políticos, también el suyo lo es, ¿no? Es uno de los que ha sido miembro del Consejo de Administración, si no me equivoco, propuesta de un grupo que veo que le conocen en profundidad. 2 cuestiones. Una, su libro, efectivamente, del 2007, si no me equivoco, se llamaba La agonía de Televisión Española. Entiendo que La agonía de Televisión Española, en aquel momento en el que usted lo escribe, situémonos, vamos a situarnos, el marco político en el que estaba era muy claro, había habido transición, el bipartidismo, es decir, la agonía a la que llegaba era de modelo. Yo creo recordar que usted lo que definía ahí era una especie de que el modelo estaba equivocado y que había que ir a un nuevo modelo de radiotelevisión española. Entonces yo tenía muchas esperanzas puestas en leer su proyecto, que por cierto ha sido extraordinariamente bien calificado, teniendo en cuenta que probablemente va a dedicar, se lee en menos tiempo del que usted va a tener aquí en 10 minutos. Aquí estoy deseando escucharlo porque su intervención va a ser más larga de lo que se tarda en leer su proyecto. Se lo digo porque usted, que ha sido miembro del Consejo de Administración, a elección de un partido político, uno hubiera esperado un poquito de esfuerzo o trabajo en lograr presentar un proyecto algo más denso. Usted tenía toda la información, usted ha tenido acceso a la información, usted ha escrito libros sobre el tema y yo me he quedado de piedra. Realmente tenía muchas esperanzas, después de leer su libro, en el proyecto, y ahora estoy deseando escucharle para ver qué nos tiene usted que proponer sobre Televisión Española. Porque básicamente se resume su proyecto en mandato marco, que estaba ya obsoleto en 2018 y ahora ya
es antiguo. Su proyecto, cuando usted hablaba de la agonía de Televisión Española, si estaba en agonía hace 14 años, pues ahora ya se habrá muerto, supongo. Entonces, a ver cómo la resucitamos. De verdad que quiero escucharle cuál es el resumen de su proyecto para Televisión Española, si sale adelante apoyos de nuevo de la que es ya cuarta fuerza política, aunque sea miembro del Gobierno en esta Cámara. Y sí, también le quiero preguntar muy directamente si usted cuenta con apoyo de algún grupo político, ha tenido contactos con ellos específicamente antes de esta comparecencia. Muchísimas gracias. Muchas gracias. Por el Grupo Parlamentario Popular, en el Congreso tiene la palabra el señor Carazo Hermoso. Muchas gracias, presidente. Yo quiero, en esta que va a ser la última comparecencia del día, reiterar lo que expresé al principio de la jornada, que es la posición general de nuestro grupo, el Grupo Popular, en torno a este concurso, y es que nos alegramos de que este concurso continúe, de que este concurso se vaya a resolver y se vaya de esta manera a poner fin, esperamos, a esa provisionalidad que se ha convertido en una eternidad, a esa anomalía democrática con una administradora única provisional en lugar de un Consejo de Administración que le dé estabilidad. Señor Martín Medem, muchas gracias por comparecer ante esta comisión. Nosotros estamos realizando 3 preguntas genéricas a todos los comparecientes, por equidad también, las mismas preguntas a todos, que serían las siguientes. En primer lugar, ¿qué espera de este cambio que acabo de decir, de la provisionalidad a la estabilidad institucional que debe dar la elección de un Consejo de Administración? ¿Qué beneficios, qué fortalezas cree que puede sacar Radio Televisión Española de esa nueva situación en su dirección? En segundo lugar, ¿cómo cree que Televisión Española puede huir de la polémica en la que demasiadas veces se ha visto envuelta en los últimos tiempos y aumentar el capital de confianza social por parte de los ciudadanos? Al final es una televisión pública que nos pertenece a todos los españoles. ¿Cómo puede aumentar su confianza entre los ciudadanos? Y por último, tenemos que ser conscientes de que hay voces que ponen en cuestión la viabilidad económica, pero no solamente eso, sino la propia necesidad de la existencia de una radiotelevisión pública, y nos gustaría que nos aportara razones, argumentos sobre por qué es necesaria una radiotelevisión pública como Radio Televisión Española, y que nos diga cuál es el servicio que a día de hoy puede prestar a nuestra sociedad. Entendemos que tiene usted un tiempo de 10 minutos que da para lo que da, pero todas las reflexiones que a este respecto pueda hacer se las agradecemos de antemano. Muchas gracias. Muchas gracias. Por el Grupo Parlamentario Socialista tiene la palabra el señor Sarriá Morel. Gracias, señor presidente. Gracias por su comparecencia. Vamos a ver, nosotros estamos dando la oportunidad a todos los comparecientes de que de una manera genérica manifiesten los tres retos fundamentales que consideren que el nuevo Consejo de Administración tiene que abordar, y cuáles son a esos retos o a esas principales dificultades las soluciones que se prevén. Su proyecto es cierto que viene condicionado por su larga experiencia en la corporación, su propia experiencia desde distintos ámbitos de la gestión de la corporación, y muy de diagnosis de por qué se ha llegado a la actual situación. A nosotros nos gustaría incidir en el futuro, en qué habría que hacer en adelante para conseguir que Radio Televisión Española como corporación fuera equiparable, al menos no estuviera a la distancia que está de otras corporaciones públicas como la BBC, como la televisión alemana, y una visión más en positivo, ¿no? si me lo permite. A todos también les planteamos una cuestión que desde los que somos de comunidades periféricas nos preocupa, que es el papel de televisión, especialmente de la televisión, en la configuración del conjunto del Estado autonómico, y el papel que a ese respecto pueden hacer la estructura territorial de Radio Televisión Española. Por mi parte, nada más. Gracias. Muchas gracias. Para finalizar la comparecencia tiene la palabra don José Manuel Martín Medem, candidato al Consejo de Administración de la Corporación RTVE. Tiene 10 minutos. Buenas tardes. Me parece que estaríamos todos de acuerdo, o casi todos, si para empezar
dijera, como voy a decir, que resulta urgente acabar cuanto antes con el estado de excepción que Radio Televisión Española padece desde hace 2 años. La autoridad única no es democrática, tampoco es eficaz y, además, ha contribuido a mantener, incluso a empeorar, la mala imagen de Radio Televisión Española, que es el producto de las sucesivas gestiones de las direcciones generales y de las presidencias, de los sucesivos gobiernos del bipartidismo y de sus mayorías parlamentarias. Esa mala imagen de Radio Televisión Española se suele resumir diciendo que es cara, mala y gubernamental. Cara no es, y podría ser mucho mejor y podría alcanzar por primera vez la neutralidad informativa si los gobiernos renuncian a ocuparla y a manejarla. Radio Televisión Española no es cara, cuesta 10 céntimos de euro por persona y día a cambio de 6 emisiones de radio, 6 emisiones de televisión y lo que ahora empieza a ser y debería ser en el futuro una auténtica plataforma multimedia, sintonizando en la refundación del servicio público con las nuevas tecnologías del siglo XXI. Radio Televisión Española es, en el conjunto de la Unión Europea y dentro de las 5 grandes radiotelevisiones públicas, Alemania, Gran Bretaña, Francia, Italia y España, la que tiene el presupuesto más pequeño y la plantilla también más pequeña. Y, sin embargo, en proporción a su presupuesto y a su plantilla, es la que mantiene una estupenda capacidad de producción y una plantilla que, además, en su mayoría, no todos los trabajadores, pero sí la mayoría, han defendido y siguen defendiendo un auténtico modelo de servicio público. La prueba es que lo único que funciona bien en estos momentos en Radio Televisión Española es el Consejo de Informativos, que lleva 10 años denunciando las injerencias contra la neutralidad informativa y el maltrato profesional y laboral a través de la política de dirección y de personal en las sucesivas administraciones. Radio Televisión Española padece de lo que podríamos denominar una patología estructural. Es decir, los que hemos defendido durante 40 años la necesidad de democratizar Radio Televisión Española, y algunos, como es mi caso, con 30 años de trabajo en la empresa, siempre hemos pedido lo mismo: modelo, presupuesto, plantilla. Pero se ha hecho al revés. Es decir, esa patología estructural de Radio Televisión Española es el producto del proceso de organización de la corporación. En lugar de haber establecido desde este Parlamento un modelo para luego negociar con el Consejo de Administración el contrato programa con los objetivos del mandato marco, y teniendo el modelo y el presupuesto, establecer la plantilla y la política de personal, se hizo exactamente a la inversa. Se impuso un ERE voluntariamente obligatorio que amputó el 40% de la plantilla. Se dijo que había que rejuvenecer la plantilla y poco después de jubilarnos con 52 años nombraron a un presidente que tenía más de 80. Una tremenda paradoja. Después de establecer la dimensión de la plantilla, se fue a la financiación. Y además esa financiación se cambió improvisando sobre la marcha, con publicidad y sin publicidad. Y finalmente se terminó por definir el modelo en el 2010 en la Ley General de la Comunicación Audiovisual, donde se puso de manifiesto que durante todo este trayecto, contra la lógica, en cierta medida arbitrario, desde luego imprudente y muy poco eficaz, ha habido también una profunda contradicción parlamentaria, porque en la Ley de Radio y Televisión Española de 2006 se define como un servicio público esencial y en la Ley de la Comunicación Audiovisual se habla de un servicio de interés económico general. Evidentemente, las dos cosas no son lo mismo y la pregunta sería, el próximo presidente o presidenta y el próximo Consejo de Administración, ¿cuál de los dos modelos debe aplicar? Es una pregunta que queda en el aire. Yo he trabajado 20 años en Radio Nacional, 10 en Televisión Española, he sido periodista, directivo, representante profesional, representante sindical, miembro del Consejo de Administración, y a través de mi experiencia he podido comprobar que en Radio Televisión Española, Radio Nacional ha sido siempre y sigue siendo la cenicienta. Por muchos problemas, que ahora no tengo tiempo de resumir, se han provocado sus malformaciones actuales, pero hay un origen fundamental
que ha provocado muchos de sus males que se arrastran hasta hoy. Y fue la fusión por absorción con Radio Cadena, que se hizo ilegalmente. Cuando la Dirección General de entonces decidió la fusión de Radio Nacional con Radio Cadena, los servicios jurídicos del Estado hicieron un informe advirtiéndole a la Dirección General que para hacer esa fusión había que reformar el Estatuto de la Radio y de la Televisión de 1980, que entonces era el único marco legal. Aquel informe se guardó en un cajón, se ignoró y se impuso una fusión en contra de lo que ese documento advertía. Para que funcione Radio Televisión Española y se consigan los 3 objetivos que son inmediatos y urgentes, una dirección buena, transparente, una buena gestión, una programación de calidad y una información neutral, no todo depende de la próxima presidencia y Consejo de Administración, sino que depende de que funcione el sistema de contrapesos que las sucesivas leyes emanadas del Parlamento establecen para Radio y Televisión Española y que nunca se han cumplido. Empezando por fuera, el mandato marco, que está caducado, el contrato programa, que nunca se llevó a cabo, la inexistencia de una auténtica comisión de control parlamentario que funcione mejor que la actual, que es un simple juego de preguntas y respuestas anunciadas y contestadas para salir del paso. Y incluso en la ley estuvo, pero el bipartidismo al final la eliminó, lo que hay en las grandes potencias de la Unión Europea, que es un órgano independiente de control, que en España iba a llamarse el Consejo Estatal de Medios Audiovisuales y que nunca se puso en marcha. Y desde fuera también está el trabajo del Tribunal de Cuentas, que en el caso de Radio y Televisión Española siempre ha intervenido tarde y prácticamente sin consecuencias. Si nos adentramos en la estructura de Radio y Televisión Española, la Presidencia, antes Dirección General, y el Consejo de Administración han estado bloqueados o maniatados por las influencias políticas exteriores. Hay que ir a un Consejo de Administración y una Presidencia que cumpla lo que las leyes dicen, pero que actúe con autonomía y que defienda la independencia editorial, informativa, la buena calidad, la producción propia, la estructura territorial de Radio y Televisión Española. Pero dentro de los mecanismos de contrapeso están los de carácter social, que son 3. El defensor de la audiencia, que funciona muy mal, no tiene un gran programa en directo y en vivo con la gente reclamando, explicando, pidiendo respuestas, y Radio Televisión Española dándolas. El Consejo Asesor, que nunca ha funcionado, por lo tanto las organizaciones de la sociedad no han podido dar su opinión, hacer propuestas y reclamar el incumplimiento de la legalidad. Y lo más importante, el mandato fundamental que emana de la Constitución para Radio y Televisión Española, que es el derecho de acceso, que viene del capítulo 20, Derechos y Libertades, y del muy importante artículo 20, que está precisamente recogido en el mandato marco como una de las responsabilidades, dice el mandato marco, de actuación diligente e inmediata de Radio y Televisión Española. Dentro de Radio y Televisión Española, como decía antes, lo único que ha funcionado bien ha sido el Consejo de Informativos. Si esa estructura a la que me he referido funciona equilibrándose, Radio y Televisión Española podrá tener una auténtica autonomía. Sobre la actuación de ustedes como parlamentarios, cumplen con su obligación de comprobar la idoneidad de los aspirantes al Consejo de Administración y a la Presidencia, pero también los ciudadanos todos, seamos o no aspirantes, tenemos el derecho a exigirles que el Parlamento cumpla con su obligación, es decir, que el Parlamento apruebe, actualice el mandato marco, cree las condiciones para refundar el servicio público y para instalarlo en el siglo XXI en función de las nuevas tecnologías. Sobre el presupuesto, mi opinión personal es que debe ser exclusivamente público y a través de los presupuestos generales del Estado, pero esa es una decisión que depende también del Parlamento. Por lo tanto, en resumidas cuentas, establezca el Parlamento el nuevo mandato marco, negocie como nunca ha hecho
con el Consejo de Administración en el contrato programa, establezca un presupuesto, como dice el mandato marco, suficiente y estable, cree las condiciones para que la plantilla pueda trabajar a gusto y hagamos entre todos una utilización del marco legal lo mejor posible. Y hay, y con esto terminaría, una obligación fundamental para el próximo presidente o presidente y Consejo de Administración, que es cumplir y hacer cumplir la legalidad. Pongo solamente un ejemplo. La Ley de Financiación de Radio y Televisión Española establece como primera obligación de Radio y Televisión Española dedicar 12 horas semanales en horario no residual, dice textualmente, a el derecho de acceso de los grupos políticos y sociales significativos. Eso está en la ley desde 2007. Nunca se ha aplicado. Ni el Consejo de Administración ni la Presidencia ha hecho que se cumpliera, ni el Parlamento ha reclamado que se llevase a cabo. Por lo tanto, entre todos hay que hacer un esfuerzo para cumplir lo que viene legislado, hacerlo en conjunto con el equilibrio entre todos los mecanismos de control y participación, dotar a Radio y Televisión Española de un presupuesto, como decía, estable y suficiente y responder a alguna de las preguntas que decía ¿para qué hace falta un servicio público de audiovisual? Bueno, desde mi punto de vista, porque tiene que ser el contrapeso a los negocios audiovisuales que tienen otros intereses que no son el de la rentabilidad social. Y fundamentalmente porque estamos en la Unión Europea y la Unión Europea ha establecido como necesidad fundamental de una democracia de calidad una radio y televisión pública de calidad. Por lo tanto, hay que cumplir con lo que la Unión Europea decide, pero la Unión Europea añade que cada país puede establecer el modelo que considere más adecuado. Por lo tanto, hagamos un modelo adecuado y entre todos el esfuerzo para que Radio y Televisión Española llegue a la máxima audiencia, responda a la rentabilidad social y sea con su neutralidad informativa y su entretenimiento de calidad una referencia fundamental para que el público se identifique con ella, como sucede en el modelo que a mí más me gusta, que es el alemán, donde el presupuesto es 10 veces el nuestro, la gente lo paga encantado porque su radio y televisión pública tiene para ellos credibilidad y tiene una considerable audiencia. Ahí tenemos un buen modelo que podríamos asimilar adaptándolo a nuestras circunstancias. Pues muchísimas gracias por su presencia, por su intervención. No sé si me he pasado, pero le agradezco. No, sí. Un poquito nada más. Casi menos que el resto. Le agradezco muchísimo su presencia. Muchísimas gracias. Buenas tardes y levantamos la sesión hasta mañana 9:30. Gracias.